Bendito sea el Señor. Hoy yo deseo hacer algo, una instrucción al final del mensaje. Le voy a pedir a usted que poco a poco, ¿verdad? Pues, Señor, háblanos, ¿verdad? En esta mañana, porque el tema es interesante. Lucas capítulo 22, el versículo 14. Es algo que usted y yo acostumbramos a hacer. Los evangélicos lo acostumbran a hacer. Los creyentes en Jesucristo lo acostumbran a hacer. Dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Perdón. Padre, gracias. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y tu palabra no retorna tras vacía. Señor, tu palabra hace aquello para lo cual tú la envías en esta mañana. Y yo te pido la gracia y la sabiduría para poder transmitir el pensamiento. Recíbela, Señor. Recibe el honor, recibe la gloria y sigue manifestándote en medio de nosotros. Te necesitamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. No fui yo. Yo quiero en esta mañana hacer entender algo que traté el Viernes Santo, pero siendo un culto diferente, no lo extendí en esa dirección. ¿Por qué? Porque es un culto de visita, es un culto que normalmente la persona viene y si uno comienza quizás a decirle demasiado, pues puede que yo pierda la oportunidad. Recuerdo haberlo dicho por encima. Y tengo una instrucción de profundizarlo o de adentrarnos en este pensamiento para luego hacer algo con los hermanos. Yo mencioné o traté de dejarle saber a usted que se pusiera a pensar en ese momento donde Jesucristo, la noche antes de ser entregado, está en el Getsemaní, luego de esta experiencia de la cena a la que voy ya mismo. Pero ¿qué sucede? Que en ese Getsemaní, la Biblia nos relata que Jesucristo comienza a llorar y comienza a gemir al punto de tener una experiencia tan fuerte en sus sentimientos y emociones que sus capilares se rompen y comienza a botar gotas. Ese sudor eran como gotas de sangre. La gente lo despacha muy simple. Muy simple, la gente dice, bueno, ¿quién iba a soportar? Pero realmente
por qué va a soportar y en qué sentido va a soportar es lo que yo quiero enfatizar. Jesucristo es el cumplimiento de un regalo de Dios a la humanidad. En Génesis, cuando se nos revela del pecado del hombre y se va a hablar con la serpiente, a la serpiente se le dice que vendría una simiente, y esta simiente, aunque Satanás la puede herir en la cabeza, esta la iba a herir a él en el calcañar y le iba pues a destruir los planes. La humanidad desde entonces estuvo esperando lo que vendría a ser esa simiente. Jesucristo, cuando se nos revela, dice: yo soy esa simiente, yo soy el Hijo de Dios. Y ahí hay juegos de palabras. De la misma manera que yo he tratado por tiempo de quitarle de su mente el 100% Dios y 100% hombre, y hacerle entender que es muy diferente decir Emmanuel, Dios encarnado, pues también quiero hoy enseñarle o repasarle la diferencia al uno decir el Hijo de Dios o decir el Hijo del hombre. Porque damos las cosas por sentado y no nos acabamos de fortalecer en el Señor como Él quiere. Jesucristo viene a la tierra como ese regalo de Dios para el hombre, el Hijo de Dios para los hombres, y se adentra nuestra historia. Y por todo un sinnúmero de años, ¿verdad? 30 y pico de años, aunque los últimos 3 se encierra a ministrar ya lo que era su obra, a revelar el reino de Dios a los hombres. Él todo ese tiempo fue el Hijo de Dios al hombre. Sí, el regalo de Dios al hombre. Él es el que nos revela el corazón. Él es el que nos revela el pecado. Él es el que nos revela la forma de ser del Padre y lo que espera el Padre. Todo lo que tiene que ver con el reino que los sacerdotes habían malinterpretado por cientos de años, Jesucristo se encarga de enseñarlo. Cuando llega el momento, cuando llega la culminación de ese tiempo, vemos a Jesucristo en el Getsemaní. ¿Por qué llora? Vuelvo y repito, es muy fácil decir que lloró porque va a sufrir, pero es mucho más. Esa noche Jesucristo pasaba de ser de la ofrenda de Dios a los hombres en la ofrenda de los hombres a Dios. Esa noche Jesucristo pasaba a ser como el Hijo del hombre, el regalo del hombre a Dios. Jesucristo no se podía dar el lujo de fallar. Cualquiera pudo haber, de los amigos, pudo haber creado un entretenimiento, cualquiera pudo haber creado una redada, cualquiera pudo haber pagado dinero, cualquiera pudo haber tratado de interferir, como vemos que un Pedro sacando una espada hace. Esa noche Jesús derrama su corazón porque tenía que ser el Hijo del hombre perfecto para Dios. No podía haber equivocación. Soy la ofrenda y tiene que ser perfecta. Tiene que cumplir con todos los requisitos. Esa noche vemos a un hombre gimiendo por no fallar. Repito, normalmente decimos que llora por lo que va a padecer. Y yo quiero decirte que Jesús llora por no incumplir, por hacer su obra perfecta. Entonces, ¿por qué yo quiero comenzar de esa manera? Yo quiero comenzar de esa manera porque me he preguntado, y esto lo digo con cuidado, el por qué leo
de ministros que regresan a la tradición por medio de la Eucaristía. La Eucaristía es el nombre que se le da, ¿verdad?, en la Iglesia católica romana, apostólica y romana, se le da a lo que es la cena del Señor. Y inquietado a veces por escuchar o leer testimonios, me percato el fenómeno que dicen que es que Cristo se les revela. Y como a mí me fascina que alguien me diga que Cristo se revela, pues Juanito el Preguntón comenzó a preguntar. Y hace unas semanas aquí, o bastante, yo creo que ya meses, aquí alguien mencionó en el altar el pensamiento o el planteamiento de hacer esto en memoria de mí. Y ahí es que está la clave. Jesucristo sufrió todo lo necesario por convertirse en la ofrenda perfecta que agradara a Dios y sacara al hombre de su lugar, de su perdición. El hombre está perdido. El hombre no puede reconciliarse por su fuerza con Dios. Cristo hace la obra. De ese momento, después de la cena del Señor, hasta su muerte y resurrección, y más adelante irse a la diestra del Padre. Pero dejó dicho en la última cena, en esa cena, en aquel aposento, esa noche, que hiciéramos algo en memoria de Él. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Comer una cena? No. No es la repetición, si me permite entonces ahora explicarlo, no es la repetición de que yo me pare aquí con un cantito de pan y le diga a la iglesia, haced esto en memoria de mí. Tomemos todos el pan. No estoy menospreciando el momento. Tampoco es la copa. No es el vaso del fruto de la vid el que vamos a hacer esto en memoria de mí. No es eso. Eso es simplemente un momento en nuestras vidas que hacemos un ejercicio por instrucción del apóstol Pablo. Pero Pablo es uno de los que se encarga en revelarnos ese detalle de hacer esto en memoria de mí. Ahora permítame explicar el asunto. En aquel principio que mencioné, fue necesario que el hombre peca, el hombre se esconde delante del Señor, porque aunque se cubrió con unas hojas, se encontró desnudo delante de Dios, ¿verdad que sí? ¿Y qué hizo el Señor? El Señor tiene que derramar sangre, matar unos animales, sacarle sus pieles y hacerles vestiduras a ambos para comenzar una historia con el hombre. Te tengo que cubrir. ¿Ve? Dios nos deja saber que Él se encarga de cubrirnos. Y entonces revela un principio que nos llega hasta hoy. ¿Cuál es ese principio? El libro de Hebreos dice en el capítulo 9, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Eso es en el principio. Y en el principio se establece que se va a derramar esa sangre de animales para el perdón, pero esto va a ser de manera ¿qué? Temporal. Temporal. Por eso se establecen una serie de ritos para que el hombre logre entender algo que usted y yo jamás hemos vivido, jamás hemos experimentado, por lo tanto lo tomamos muy liviano. Hemos hablado al respecto, por qué Jesús tumba a los campistas en el templo, porque Jesús se molesta con ellos. Pero volvemos al principio, cuando Dios da la ley, le dice a Moisés que el animal tiene que ser ¿qué? Sin defecto.
la ley también establece que el animalito tiene que sentir, yo como persona que lo voy a ofrecer, me tengo que sentir identificado. Yo a veces le cuento lo interesante que es para nosotros criar. En este tiempo no criamos cabras, no criamos ovejas, no criamos, sino que gatos y perritos, ¿verdad que sí? ¿Y qué sucede con el perrito que está desde bebé en la casa? Cuando va a morir por alguna razón de enfermedad o de vejez, nos sentimos que como que se murió alguien que es parte de nuestra familia. Cuando la ley dice que el animal tiene que ser sin defecto y a la misma vez identificarse con la familia, es ese corderito que año tras año ya no va a dormir en el granero, sino que está con la familia, come con la familia y es parte de la familia. Porque cuando yo vaya a presentarme delante del Señor, va a representar la familia. El problema de que Jesús encontró fue que la gente ya no iba a criar los animalitos y los compraban en el templo y sin ninguna identidad lo mataban. Eso no significaba nada porque no había sentido en aquel sacrificio. Ahora, ya establecido eso. Tercer punto importante para que usted comience a entender el problema. Ahora mismo, si yo tengo que llevar un perrito de mi casa y tuviera que sacrificarlo por H o por R, va a encontrarse un fenómeno. Ninguno de mis hijos, ya tengo una mirándome mal, solo es un ejemplo, ninguna va a firmar para que el doctor haga eso. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Nadie va a firmar para eso. O sea, usted no va a participar de eso. Me va a dejar a mí la situación, la carga, la culpa de haber hecho eso con mis perritos. De la misma manera que el animal es sin defecto, de la misma manera que tiene que identificarse con mi familia, en la antigüedad era el jefe de familia o la persona por la que iba a pedirse el perdón, la que mataba el animal. O sea, que si en mi casa era por Pepito el perdón, Pepito no podía mandar a Juancho. Tenía que ir ¿quién? Pepito. Y Pepito era el que tenía que identificarse con el animalito y degollar el animalito. Y derramar la sangre del animalito. Son tres condiciones que se tienen que dar. Y con todo y eso, el pecado era tapado o cubierto de manera temporal. Había entonces que hacerlo de continuo. Y la mayoría de estos ejercicios eran anuales. Se conocen 5 fiestas que yo te las quiero repasar o mencionar para llevar el planteamiento que tengo. 5 fiestas anuales, pero si en el interín se cometía una falta, esto podría hacerse una cantidad mayor. O sea, esos que somos inquietos, esos que siempre estamos haciendo o cometiendo de más, pues sabrá Dios si ya teníamos, una finca de cabritos para nosotros y entrábamos todos los días allí, los primeros en la fila, delante del sacerdote, ¿verdad, Lenny? Como que nos identificamos en el asunto. Qué bueno, gloria a Dios. Ahora, 5 fiestas que me iban a ayudar. Las tengo aquí para no hablarle de más. La primera, el holocausto. Así se llama. El holocausto es por el pecado. Es el más conocido, es el más que siempre que hablamos de un sacrificio,
delante de la presencia del Señor, lo que hablamos es de holocausto. Por alguna razón, eso es lo que identificamos. En ese momento toda la ofrenda es quemada. Todo, no se podía sacar nada. Porque queríamos demostrarle a Dios nuestra sujeción total. O sea, todo se va a quemar. Cuando Pablo nos los va a enseñar, dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, esto no es negociable. Amén. Ya con el primero que te estoy planteando, el holocausto, Dios te está diciendo que por más que tú insistas en negociar con Él, por más que tú quieras decirle esto sí, esto no, Dios te está diciendo o es todo o es nada. Estamos ahí estamos bien, ¿verdad? Qué bueno. Por eso Pablo me dice a mí en Gálatas en 2 ocasiones, lee uno en el devocional, y también nos deja saber en otro momento en Gálatas 4, que dice, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Pero por qué es que Pablo dice eso? Porque en Gálatas 2:20, él dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando dice la fe del Hijo de Dios, va a ser el clímax de lo que estoy diciendo. El por qué Jesús dice, haced esto en memoria de mí. Así que ponga eso en un ladito de su mente, que ya pronto regresamos a eso. Pablo también enseña en Corintios, soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pablo habló de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo habló de vestirnos del nuevo hombre, dejando el viejo hombre, y todo eso haciendo referencia única y exclusivamente al planteamiento de la ofrenda por el holocausto. Okay. Ahora, había otro, la ofrenda de paz o la ofrenda de gratitud. Cuando el pueblo o alguien del pueblo era bendecido por alguna razón, o era sanado, o era libertado, o cualquier detalle que entendiese a un niño que naciese, pues esta persona iba y le ofrendaba al Señor, en este caso una ofrenda de paz y de gratitud. A diferencia de la primera, en esta ocasión, una vez fuese cocida la ofrenda, una porción se les regalaba a los sacerdotes, y esa era la porción que más adelante la familia se comía. Si usted viene a ver, tiene mucho que ver con la Pascua. Si usted se pone a analizar, estamos hablando de una ofrenda como la que presentaba el Cana cuando fue o le tocó su tiempo de ministrar al Señor. Y Ana aprovecha la oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque el Cana le da la porción a los sacerdotes, que en aquel tiempo los sacerdotes eran inmundos y se las robaban con todo y grasa. Y luego que se cocinaba, el Cana va y le da las porciones a Penina y a Ana. Eso es para que usted vea que toda la Biblia se relaciona una con otra. Esa ofrenda de paz o esa ofrenda de acción de gracias, no necesariamente, que he estado diciendo, podía ser por la salud, por alguna bendición, por un hijo, o sencillamente algo que anhelaba Israel: paz, shalom. Israel siempre ha anhelado paz. Por eso cuando usted escucha la palabra que nos manda Dios a que oremos por la paz de Israel. No nos dicen que oremos porque Israel sea próspero, porque se ha convertido en uno de los más prósperos del mundo. No porque puedan vencer a un enemigo, porque vencieron sus enemigos en 6 días.
No porque Dios se le revele, porque Dios se revela. Pero una de las cosas que toda la vida ha anhelado Israel se llama paz. Y una de las ofrendas, esta es por la paz y en gratitud a las bendiciones que Él les daba. Así que llevamos 2. Imagínese ahora usted a diario con el problema de los corderitos, con el problema de si no tiene corderitos, de las palomitas, o de los granos de cebada o de trigo, para estar de continuo y yendo al donde el sacerdote, unas filas interminables, porque todo el mundo tenía el mismo derecho que usted, y usted tenía que esperar. ¿Cuál pudiera ser el escenario? Que ante la ausencia de alguno de esos sacerdotes o de los que trabajaban en el templo, como eran los levitas, usted cuando terminara de hacer el sacrificio de la mañana tuviera que empezar a hacer el de la tarde. ¿Por qué? Porque era algo que, y valga la palabra, religiosamente había que cumplirlo. Otra ofrenda, la tercera, es la ofrenda de la culpa. Esto era ofrecido por los pecados cometidos en ignorancia. Muchas veces usted y yo sabemos lo que hemos hecho mal, para que me entienda, pero a veces no lo sabemos. Y yo recuerdo aquí, voy a decirlo abiertamente, mi hermano Juan Santos me enseñó hace mucho tiempo, cuando él oraba de madrugada y yo le acompañaba, a decirle a Dios: perdóname aún lo oculto. Perdóname los pecados que me son ocultos. Usted no solamente pide perdón por lo que hizo a sabiendas. Usted pide perdón por lo que sabe que no sabe. Porque eso es parte de este escenario. Así que nuestro tercer sacrificio eran por los pecados que no eran conocidos en el momento. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la falta del conocimiento de la ley no te exonera de las consecuencias. Amén. El desconocimiento no te exonera del cumplimiento. Y ¿sabe algo? Los hombres sabios del mundo, cuando empezaron a organizar las estructuras de gobierno que hoy conocemos, muy bien que extrajeron esa porción, y hoy usted en la calle, usted el desconocimiento no lo exonera del tique, si es que no me entendió. Es que yo no lo sabía, es que yo no escucho noticias, es que yo no leo noticias. Pues te tengo noticias. Más vale que las escuchas y las aprendas, porque no estás exonerado del cumplimiento. No te alcance, perdón. La falta de conocimiento sigue siendo pecado, porque el pecado mismo nos ciega. O sea, la falta de conocimiento de las cosas de Dios son pecados en sí mismas. Y algo más aún, el que sabe hacer las cosas y no las hace, le es considerado pecado. Ahora imagínense el escenario. Hice algo desagradable y presento mi holocausto, pero a la misma vez sé que tengo un bagaje de cosas que peleo con ellas, así que yo tendría que también estar expresándole o ofreciéndole a Dios el holocausto y ahora también el sacrificio por la culpa. ¿Ok? Ese es mi escenario hasta ahora. El cuarto sacrificio, la ofrenda de los cereales.
o las primicias. Que por cierto, por favor, y nosotros no tenemos que estar celebrando las primicias. Eso se llama manipulación 101 para seguir sacándole y exprimiéndole al pueblo de Jesucristo, que sencillamente yo no sé dónde borraron el término de que ya no somos ni griegos ni judíos, sino que somos un solo pueblo delante del Señor y una sola fue la primicia y esta se llama Jesucristo. No es que yo no le voy a ofrendar a Dios la primicia, porque Él lo estableció. El problema es que ya yo tengo mi primicia, se llama Jesucristo. Pero ya, ¿verdad? Regresando al mensaje, dice que, y esto lo excluí ahorita porque yo no le voy a dar gracias. Usted dirá, pero ¿por qué no le doy gracias a Dios por las bendiciones de la tierra? Porque la bendición de la tierra tiene su propio sacrificio, su propia ofrenda, el cuarto. Dice, dando en gratitud a Dios por los frutos de nuestro trabajo y reconociendo que todo viene de parte de Él. Una porción es quemada y el resto es regalada. Alaba. Mire el fenómeno para que me entienda. Ananías y Zafira tienen una propiedad, se quieren lucir, pero y la van a vender. ¿El dinero es de quién? ¿El dinero es de quién? De Ananías y Zafira. ¿Cuál es el problema? Que cuando fueron a ofrendarla, mintieron al Espíritu Santo. O sea, esa ofrenda que era una primicia que querían darle a Dios, supuestamente por estar bien, resulta que la mancharon y la adulteraron por extraerle, cuando sencillamente pudieron decirle a Pedro, Pedro, ¿sabes qué? La vendimos por 100,000, pero te vamos a dar 75 porque nos queremos quedar con 25 porque nos vamos a meter en un crucero. Alaba. A Pedro no le hubiera molestado porque seguía siendo una primicia en orden. ¿Cuál fue el problema? Que cuando le entregaron los 75 le dijo, este fue el precio en que la vendiste, y los dos dijeron sí. Pastor, ¿por qué estás trayendo esto? Porque necesito que usted vea lo serio y no tengo manera de transmitirlo. Estos sacrificios no eran para jugar. ¿Ok? Estos sacrificios, por eso cuando vemos a un Saúl y a un David en un dilema, Jesús, el mismo Espíritu le tiene que decir a Samuel, Samuel, es que estoy cansado de los sacrificios vacíos de mi pueblo. Estoy cansado de lo vacío de mi pueblo. Entonces Samuel tiene que concluir, es que Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. ¿Ven? Pero eso no decía eso no fue una instrucción para dejar de hacer los sacrificios. Estos se tenían que seguir haciendo. Entonces cualquier detalle los podía dañar. Por eso es que en tiempos de los hijos de Elí, que dice la Escritura, que en tiempos de los hijos de Elí, la palabra y la visión escaseaba. Y dice más, dice la Escritura, que la ofrenda ya no era entendida por el pueblo, ya no había un compromiso del pueblo con la ofrenda. ¿Por qué? Porque ellos veían cómo llevaban la carne al sacrificio, ¿verdad? De los corderos, de los bueyes y de todo lo demás, y veían cómo estos hijos se sacaban las costillas y los steaks y todas esas cosas. Alabado sea el Señor. No puedo fallar. No hay un ayuno que yo no les predique de carne o de algo de comer. Qué bien, ¿no? No había caído en cuenta. No había caído en cuenta. Ahora, en esta ocasión, estamos hablando de la tierra, estamos hablando de los vegetales, de las frutas. Se llevan estas frutas y estos vegetales a la presencia del Señor.
y una parte era quemada, la otra parte era regalada. Y era una manera de reconocer que todo proviene de Dios y que todo es para Él. Amén. Todo proviene de ti y todo regresa a ti. Por eso usted no me puede decir que el pecado de Caín fueron los vegetales y las frutas. No, porque Dios iba a aceptar los vegetales y las frutas. El pecado de Caín tampoco es derramamiento de sangre o no, porque su hermano la está derramando. El problema de Caín fue la soberbia con la que él se presentó con su ofrenda. Y por eso el Señor le tiene que decir: Caín, tienes un problema, y es que el pecado está a tu puerta. Si lo dejas entrar, te pierdes. Entonces, ante la soberbia y ante el creerse que era el mejor, Dios tiene que rechazar a Caín. ¿Y por qué me menciona eso, pastor? Quiero seguir reforzando lo serio de los sacrificios. Yo no sé si usted sabe, porque hemos mencionado suficientes noticias, que Israel ya tiene rebaños de vacas lazanas, o sea, las vacas preparadas para los sacrificios. Israel, es interesante que en la guerra de los 6 días contra Egipto y sus aliados, se pensaba que en Israel el aceite se iba a apagar, la lámpara que no se ha apagado desde un inicio, y de alguna manera sobrenatural Dios permitió que aquel aceite se mantuviese en aquella lámpara y la lámpara encendida hasta que Israel recuperó para poder hacer una cantidad de aceite y mantenerla. ¿Por qué digo esto? Porque Israel tiene en su mente que hubo una interrupción en el tiempo de su adoración, pero que eso no lo exime de ofrecer estos sacrificios. O sea que en un momento dado, Israel regresará a todo este asunto de matar animales. ¿Ok? Esto es serio. Era la manera en que Dios le daba al ser humano para reconciliarse con Él. Ahora, me queda uno para llegar al punto. Me queda uno, no quiero adelantarme. Ofrenda por el pecado conocido. Mire esto. Ya dije el pecado desconocido. Ya el holocausto que lo quema todo donde me rindo, también lo ofrecí. El de las gracias y la paz, ya lo ofrecí. El de los cereales, ahora va por el pecado conocido. Ofrenda expiatoria. Si la ofrenda es para una persona del pueblo, era quemada en el altar por el sacerdote. Pero si la ofrenda era por una persona de la comunidad o por un pecado cometido por el sacerdote, después de quemar la ofrenda, el sacerdote sacaba los restos del novillo fuera del campamento y lo quemaba también. Permítame explicarlo. He estado diciendo que el sacrificio lo va a hacer ¿quién? La persona, ¿verdad? Que es la que está cometiendo la falta. Ahora mire lo que dice ahí. Dice que si fue el pueblo, el sacerdote llevaba a cabo la función. Y parte era quemada adentro y parte era que afuera. Usted se puede hacer la película de Jesús un momento dado. ¿Dónde comenzó Jesús a padecer? Adentro. En el palacio, en la casa del sumo sacerdote, en la casa de Potifar, ante Herodes, pero ¿dónde terminó derramando su sangre? Afuera de las murallas en Getsemaní. Ahorita le dije, miren lo detallista de Jesús en no faltar a ningún problema. ¿Ok? Entonces, tengo el holocausto. Se consume por completo por todo lo que es el pueblo, por todo lo que es las personas.
Esto es sencillamente rendición. Tengo el de gratitud, tengo el de culpa, tengo el de los cereales y tengo el del pecado, ¿verdad? Conocido por una persona en específico o por un pueblo, que lo lleva a cabo el sacerdote, parte adentro y parte afuera. Esto tenía que pasar ¿cuándo? Casi todos los días. ¿Por qué? Porque el pecado era cubierto. Por lo tanto, Israel vivía con el señalamiento todo el tiempo. Aquí necesito que me preste atención. Usted sabe lo que es vivir recordando que aunque fui a Dios y maté un cordero, lo malo que hice me persiga. Por favor, alguien que lo empiece a ver. O sea, por más que yo vaya y ofrezca a Dios el cordero, la paloma o la comida, por cuanto lo único que hizo fue cubrirlo, eso iba a continuar conmigo. Eso iba a continuar ¿qué? Estando ahí. Y el próximo que cometa me va a seguir. Y el próximo también. El pueblo de Israel, y aquí es que viene lo que quiero enseñarles. No es muy extenso que digamos la dinámica, pero aquí es que viene. Aquí es que viene lo que significa la Eucaristía. Aquí es que viene la mentira que me han hecho querer ver que Jesucristo está presente. Jesucristo no tiene que estar presente porque Jesucristo sencillamente se revela en la palabra y ya. Lo poderoso que vengo a decirte de parte del Señor, que necesitas darle aún más peso del que le estás dando a Dios y tenerlo en tu mente, porque no es lo mismo vivir haciendo memoria del pecado que haciendo memoria de Jesucristo. Israel pasaba el tiempo recordando el pecado. Y Jesucristo se para en aquella última cena y le dice a aquellos que estarían encargados de enseñarle: de ahora en adelante ya no habrá no va a hablarse del pecado. Ya no se va a hablar de la culpa. Ya no se va a hablar de la necesidad de paz. Ya no se va a hablar de gratitud. Se va a hablar de mí. Aquello lo hiciste en memoria de tu pecado. Esto lo vas a hacer en memoria mía. Yo no sé si usted lo quiere entender. El dilema es que al no vivir lo anterior, muchos lo despachamos con una simpleza de argumento. No es lo mismo vivir, repito, porque le pisé el callo o hice algo malo y eso me siga persiguiendo. Y por más animales que mata, yo tengo que recordármelo y me lo tengo que recordar y me lo tengo que recordar. ¿Quién se levanta en esa manera? ¡Nadie! Sin embargo, Jesucristo en esa última cena le dice a todo ser humano, y Pablo se encarga de regarlo, le dice: ya no harán eso en memoria del pecado, ahora lo van a hacer en memoria mía. ¿Por qué? Porque Él vino a quitar el pecado. Alabado sea el Señor. Yo quiero que tú realmente lo logres ver. Yo quiero que tú realmente lo logres ver. Esta mañana tratábamos de explicar lo que puede hacer la paz. Tratábamos y estoy tratando de no entrar a la dinámica. Por eso yo te decía que el filo estaba ahí. Yo no quiero tocar otro tema.
Me quiero circunscribir a este, pero yo necesito que entienda, o sea, amado, la mayoría de nosotros nos enfermamos, nos da ansiedad, nos frustramos, nos desilusionamos, porque muchas veces el enemigo gana terreno con la culpa que nosotros tenemos que manejar. Porque estamos viviendo en un mundo caído, un mundo fuera de la gracia. Vivimos en un mundo maldito. Y mientras vivamos en un mundo maldito, usted y yo vamos a estar expensas. Y lo único que nos puede ayudar es lo que Jesucristo revela en esa última cena. No es que esporádicamente se sienten a comer de estos símbolos. Es que entiendan los símbolos. Es que entiendan y hagan esto en memoria mía. O sea, cuando el enemigo te acuerde el pecado, recuérdate de él. No. Haced esto en memoria de mí. Acuérdate de mí ante la culpa. Me fallaste. Es obvio. Cometiste un pecado. Pero Dios te dice, acuérdate de mí. Piensas que has cometido errores y no lo sabes. Dios te dice, no busques fantasmas, sino acuérdate de mí. Necesitas paz. Alabado sea Dios. Acuérdate de mí. Y me voy a ver obligado a tocar un punto. No puedo de otra. No puedo. Jesucristo, yo no sé si ustedes... Yo espero que sí, caramba, porque llevamos, ¿como cuánto llevamos? 20 años en esta. Jesucristo se le revela en una habitación a unos discípulos que están como, cuando Él resucita, están en desánimo, en frustración. Están, ¿qué pasó? ¿Qué me perdí? Pero Jesús, ¿era o no es? Y están todos dialogando. Y Jesús hace algo de las de Él. Él se para y dice, paz a vosotros. Y dice más, y dice la Escritura, y se regocijaron de haberlo visto. Y usted y yo, pues leemos eso. Ah, qué bueno, eso es como que llegó Jesús. No. Fue poderoso para mí cuando Dios me lo reveló. Ellos no se estaban deleitando porque Jesús apareció. Ellos estaban regocijándose, y el Espíritu quiere que tú lo entiendas, y yo también. Porque cuando Él se presentó con las marcas. Pero no con las marcas supurando, no con las marcas abiertas, sino con las cicatrices de que lo que había hecho estaba terminado. Por eso es que Él puede decir, paz a vosotros, porque la culpa y el pecado son quitados de en medio de ustedes. Siempre decimos, y le tocó a unos muchachos ministrarlo, consumado es. Perfecto. Mi esposa ministró, hermoso, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Sin embargo, ahí todavía estaban cayendo las gotas. La herida estaba abierta.
Ay, ay, eso estaba ocurriendo algo. Sin embargo, al tercer día, cuando entran a andaría, cuando entró en la habitación, ya no habían gotas que derramar, no había heridas que abrir, sino cicatrices que señalaban el camino a la restauración del hombre. Hacer las cosas en memoria mía. ¿Por qué cargar la culpa? ¿Por qué cargar el pecado? ¿Por qué pagar? ¿Por qué buscar o pagar por la paz? Cuando hay alguien que te dice, lo que te ofrezco es perfecto. Lo que te ofrezco es perfecto. ¿Por qué te tienes que seguir viendo herido o herida? ¿Por qué te tienes que seguir viendo culpable? ¿Por qué tienes que cargar eso? Si te enseñé un día a hacer las cosas en memoria de mí, ya no en memoria del pecado, ya no en memoria de la culpa. Por eso entendí. Mis hermanos pastores que pasaron al otro rebaño de nuevo no lo entendieron. Sí es importante la cena, sí es importante la Eucaristía, sí Cristo se hace presente, pero se hace presente en un símbolo que le asegura a la iglesia su victoria. Su victoria. Por eso ahora puedes entender por qué lloró. Nadie podía interferir en lo que faltaba. Nadie. Eran horas. Había esperado hasta el último momento para hacer la ofrenda agradable del hombre a Dios. Está llorando porque no quiere cometer ningún error. Cuánto amor, cuánto amor, cuánto alguien que lo agradezca. Cuánto amor. No le quiero fallar al hombre. No le quiero fallar al hombre. No quiero fallarle al hombre. Empezó diciéndole, papá, si es posible, pasa de mí esta copa. El silencio le contestó. Qué bueno cuando aprendes a oír el silencio de Dios. Y le dijo, no se haga mi voluntad entonces sino la tuya. A esto vine y esto se va a terminar. Pero quiero que se termine bien hecho. No fue que hubo duda. No fue que hubo un deseo de mirar para atrás. No es que se arrepintió. Es que quería hacerlo perfecto. Para luego tú pudieras entender. Haz lo que tenga que hacer en memoria de mí. Haced las cosas en memoria de mí. Lo que vayas a hacer, hazlo en memoria de Él, iglesia. De Él. Los años de pasar recordando el pecado se acabaron. Los años de recordar y andar con el pecado a cuestas se acabaron. De arrastrar la culpa se acabaron. De vivir de manera infeliz se acabaron. Si te sientes infeliz hoy yo te digo la respuesta. Regresa a ese momento en tu vida y entiende que su obra fue perfecta. Su obra es perfecta. Las cicatrices no se van a abrir de nuevo. ¿Alguien entiende eso? ¿Usted está consciente de lo que yo acabo de decir? Las heridas de Jesucristo 2000 años después no se van a abrir de nuevo, porque su sangre es suficiente. Una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Una sola vez. ¿Por qué entonces eres esclavo? ¿Por qué tú tienes que seguir practicando el pecado? ¿Por qué tú tienes que caer? Es que no has entendido entonces. Es que no te has convertido a lo correcto.
Te convertiste quizás al mejor mensaje, al bonito predicador, pero no a la esencia. La esencia es Jesucristo, el que vino a quitar el pecado del mundo. Mi alma te alaba, Señor. Mi esposa me hizo un regalo. Usted sabe cómo es ella conmigo. Mucho que me quiere. Y llevaba 2 o 3 días sin andar sin los pañuelos. Me dice, ¿no te gustaron mis regalos, padre? Adelantado. Tengo pañuelo. Estoy enseñándoselo, tengo pañuelo. Aleluya. Para cambiarle. Quiero cambiarle. Quiero que regrese conmigo. Regrese conmigo porque Dios me dio una instrucción. Dios me dio una instrucción. Yo no tengo más enseñanza, ya se la di. Si eso a usted no le basta, esa me costó a mí. Esa yo la tengo hace como 2 o 3 semanas y comiéndomela. Si usted no se la disfruta, ya usted. Pero ya la enseñanza está. Ahora lo que voy. En base a eso, en esta mañana, usted no sabe que me senté allá atrás, incluso sé que me quedé dormido para alguno. Lo que usted sabe es que yo prefiero que me diga dormido al que me diga que estoy peleando. ¿Sabe por qué? Porque Dios me mandó ungir los matrimonios de esta casa hoy. Hoy vamos a deshacer las obras del diablo. Hoy vamos aquí a empezar a pelear de una manera diferente. Y me faltaron matrimonios, lo sé. Pero ya no había más fuerza para seguir peleando. Yo decía, tráemelos. Pero Dios sabe todas las cosas. Me van a pasar, ya mismo, permítame la instrucción. Me van a pasar las esposas que están solas, porque son matrimonios. Me van a pasar las esposas y me van a pasar, sea él converso o inconverso. Si hay aquí un varón solo que es casado y su esposa no viene, va a pasar después de ellas. Y después me van a pasar los matrimonios. Yo voy a ungir por enfermedad. Mi esposa me va a ayudar, que esa es otra que nadie lo podía saber. Yo estoy callado desde que tengo esa instrucción. Y eso es lo único que yo necesitaba era pelear. Tráemelos. Me apena que no están todos. Pero eso me deja decirte, aquí no nos podemos dormir en los laureles. No porque Dios me bendiga una vez me voy a recostar. Porque Dios no nos puede sorprender de esta manera. Yo he aprendido que yo no me puedo ir a dormir el sueño de los justos hasta que yo no vea cumplida la palabra en mi vida. Y le quiero dejar saber algo. Yo no he visto cumplimiento en mi vida. Así que yo no puedo claudicar en mi oración. Yo le he querido enseñar a usted que venga a los ayunos. Que se derrame delante del Señor en el ayuno. Yo sé que las iglesias y los superministerios ya no ayunan. Me disculpa, yo soy old fashion. Yo aprendí de mis pastores y de la palabra del Señor que la unción se obtiene a través de pudrir el yugo. Y el yugo se pudre a causa de ayunos y de oración. Pero yo quiero irme por encima de la mentira de Satanás en esta mañana. Yo quiero irme a la verdad de una reconciliación, de una restauración y de una sanidad. Yo no le voy a señalar a usted que usted esté mal. Ese no es el planteamiento. El planteamiento es una cubierta y dejarte decir, ¿sabes qué? Y lo tengo que buscar. No se vayan, no salgan, no se me vayan corriendo y por ahí. No se vaya. En el libro de Hebreos está el texto que yo utilizo para predicar a los matrimonios.
Ese texto me fascina, es el que yo uso. Y está por aquí, él no se ha perdido, pero perdóneme usted un segundo. Aquí ve. Bendito sea Dios. Perdóneme. Yo lo tenía marcado, pero parece que al jalar, jalé duro. Gloria al Señor. Mire por qué vamos a ungir los matrimonios. Mire la instrucción y por qué el mensaje. Yo vengo a decirte hoy que la palabra que te acabo de dar es necesaria en nuestros hogares. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a empezar a buscar reconciliación en casa. Yo voy a empezar a buscar que la paz que sobrepasa todo entendimiento se manifieste en la casa. Hoy yo voy a renunciar a la altanería. Hoy yo voy a renunciar a la mala crianza, a la imponencia. Vamos a aprender, amado, a comprendernos un poquito más en este peregrinar, porque yo bien claro que enseño que esto es un tú y un yo que es capaz de moverse en una dirección hasta formar en el medio un nosotros. Y lo que Dios me manda a defender hoy no es el tú ni el yo, sino el nosotros. ¿Me está entendiendo? Yo tengo que defender el... Y muchas veces nos encontramos que uno de los cónyuges se está moviendo más del 50% al otro lado, y eso no es un nosotros. Esto es mi witty, como dicen. Y yo quiero primero, al ungir las damas, reclamar a estos esposos, ungir los matrimonios. Si el Espíritu da una palabra, si quiero usar a mi esposa, lo que Dios vaya a hacer. Y recordarle a esta iglesia, haced esto en memoria de mí. ¿Qué palabra es la que yo uso? No se las he leído. Dice, seguid la paz con todos. Es un versículo pentecostal de esos sabrosos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Al hermanito fuerte en doctrina le fascina la segunda parte. Hay que estar en santidad. Pero a mí me gusta completa, porque además de santidad tiene que haber paz. Y en nuestros hogares está escaseando la paz. Me están llegando noticias muy tristes a los hogares. Están llegando noticias tristes. Noticias que están robando la paz. Diagnósticos médicos. Actitudes. Palabras hirientes. A veces no sabemos cuándo callar y esta se va a desenfreno. Herimos, nos faltamos el respeto. Y Dios te dice hoy que quiere paz. ¿Y cómo Dios va a darnos paz? Haced esto en memoria de mí. Esposo, acuérdate. Es que me faltó el respeto. Acuérdate del texto. Esposa, es que ese marido mío, acuérdate del texto. Acuérdese que aquí el ejemplo mayor soy yo. ¿Quién más que son que yo? Nadie. Aquí todos ustedes son santos comparados conmigo. Y Dios me dice a mí, a santidad y a paz te he llamado. Ese texto dice anteriormente, y yo lo uso de esta manera. Primero leo Hebreos 12:14, seguid la paz con todo, y por ahí introduzco mi charla de matrimonios. Pero el versículo 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Quiere decir que mientras te ungamos, le estamos pidiendo a Dios que te levante las manos caídas y las rodillas paralizadas. Que vuelvas a la oración en tu casa. Que vuelvas a la lectura en tu casa. Recientemente, no estoy añadiendo ni quitando, son las instrucciones lo que estoy dando. Recientemente,
Una persona me dice: pastor, miraba el altar y lo vi destruido. Las palabras me sacudieron. Mi altar destruido, el altar de Dios. Sabiendo yo que si el altar se destruye, yo pierdo. Porque yo no tengo nada que ofrecerle a usted. Y cuando dice esa palabra, que yo me quedo en mi meditación, el Espíritu me recordó cuando el altar estaba destruido. Y me llevó a los pasajes de Elías. El altar de Israel estaba destruido en tiempo de Elías. Y era porque el corazón de Israel se había apartado de Dios. Hoy yo necesito que los matrimonios me regresen a la comunión. Hoy yo necesito que los matrimonios vuelvan a poner a Dios en el norte. Yo necesito que vuelvan a leer la palabra. Que vuelvan a orar. Usted a mí me engaña, usted a mí me señala, no hay problema. Pero hablo de Jesucristo, a quien usted no puede engañar. Yo no quiero noticias malas. Yo no quiero más divorcios. No. Usted no se trajo a esta casa sino para dar fruto. Usted se trajo a esta casa para dar fruto. No para verse destruido. Y hoy hay una oportunidad de reconciliación. Primero con Dios y luego con su cónyuge. Así que vuelvo y le repito, no tengo palabra profética, no voy a empoderarlo de nada, no voy a desatar nada, le voy a ungir. Hay algunas personas que tienen la amabilidad de compartirme: pastor, estoy enfermo. Pues sabe esa persona que hoy le voy a ungir por su enfermedad también. Hay otros que tienen la amabilidad de decirme cómo está su estatus, pero hay otros que sencillamente me han sacado de sus vidas. Y el que me saca de su vida, pues no me pida lo que no le puedo dar entonces. Pero bastante daño me ha hecho ya el enemigo. Hemos peleado por la juventud, hemos peleado por los niños, ahora peleamos por los matrimonios. Venga para acá, jefa, por favor, dama mía, reina de mi corazón.